Lo primero que voy a hacer es ir abriendo herramientas, ¿vale? Hasta ahora habíamos cerrado todo, vamos a ir abriendo herramientas. Voy a cerrar estos paneles que son de información y aquí en ver, lo primero que voy a activar es capas. Fijaos, cuando activo el panel de capas, me aparece este panel que es acoplable, ¿ves? Lo puedo poner de un lado o de otro. Y este panel, lo que vamos a tener aquí es un árbol de elementos, un árbol de capas, ¿vale? Las capas, cada capa sería el equivalente a una capa de CAD, ¿vale? Con la salvedad de que esa información no está registrada dentro del proyecto, sino que es una referencia externa, ¿vale? Lo único que esa referencia externa nosotros la vinculamos y a partir de ahí podemos aplicarle diferente simbología, forma que se va a mostrar y demás. Entonces, vale, lo primero que tenemos es la capa. ¿Capas dónde lo sacaste? En ver paneles, capas, ¿vale? A continuación, lo que vamos a hacer es, de la barra de herramientas, vamos a activar atributos. Y me aparece esta barra, que es la barra de atributos en la que puedo obtener información, abrir una calculadora de campos, lo que os mostraba antes ahí en YouTube, que, por ejemplo, un campo puedo calcularlo automáticamente. O la herramienta de medir, o la herramienta de comentarios. ¿Qué más vamos a desplegar? Pues vamos a desplegar la herramienta de digitalización y la herramienta ver barras de herramientas, digitalización avanzada, ¿vale? Fijaos que las herramientas las puedo desplegar y son acoplables y las puedo poner encima o debajo. Y voy a abrir la herramienta de etiquetas y también la voy a separar para diferenciarlas, ¿vale? Fijaos, esta es la herramienta de información, la de etiquetas, la de digitalización y la de digitalización avanzada. Estas de digitalización y digitalización avanzada están relacionadas con capas de tipo vectorial, de tipo punto, de tipo línea o de tipo área. Y ahora mismo están desactivadas. ¿Por qué están desactivadas? Porque no tenemos ninguna capa creada, ¿vale? Entonces, una vez que tengo estas herramientas, lo primero que voy a hacer es guardar un proyecto. Ahora mismo tengo un proyecto vacío, le voy a decir proyecto, guardar como. Y dentro de guardar como, voy a ir a la carpeta donde voy a ir guardando todos los proyectos, que es vale, mira, aquí en datos voy a crear una carpeta que se llame proyectos. Vale, pues y dentro de proyectos le llamo, por ejemplo, ejemplo 01. Vale, fijaos, ya me he abierto de hecho ahora si salgo y vuelvo a entrar, en proyectos recientes veis que me aparece ejemplo 01. Lo abro y ahora ya he entrado dentro del proyecto, ¿vale? Y tengo el árbol de capas y tengo el espacio de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es cargar una capa y entonces vamos a cargar
la capa de concejos de Asturias. ¿Vale? Para ello, ¿cómo lo hacemos? Mira, una cosa, primero lo hago yo una vez, estad atentos, lo vuelvo a repetir y después lo hacéis vosotros, ¿vale? Fijaos, voy aquí a capa, añadir capa vectorial. Vale, me abre esto, le digo que es un archivo y aquí en conjunto de datos vectoriales tengo que ir a la carpeta divisiones administrativas, concejos de Asturias oficial y cargo concejos de Asturias oficial shape. Aquí tengo los diferentes formatos, ¿vale? Si os fijáis aquí, abajo pone todos los archivos. Entonces en el explorador me está mostrando todos los archivos. Pero realmente el que me interesa es el que tiene la extensión SHP, ¿vale? Que es el fichero maestro, vamos a decir. Entonces, lo que yo podría hacer es ir aquí y buscar archivos shape de Esri. Y fijaos, ya solamente me muestra los archivos con extensión SHP, que es el principal. Vale, tengo un archivo en el que solamente tengo el concejo de Castrillón y otro en el que tengo todos los de Asturias. Puedo seleccionar uno o con la tecla control, si la pulso, puedo seleccionar varios. ¿Vale? Seleccionando solamente uno, le doy a abrir, le doy a aceptar, añadir y ahí estaría. Otra forma de cargar una capa, si yo me encuentro en el directorio donde está la información, puedo coger, voy a concejos de Asturias, busco el shape y esta vez voy a cargar Castrillón, ¿vale? Voy a coger y lo arrastro. ¿Veis? Que me lo ha arrastrado. Y si os fijáis, hay una cosa que ha hecho, que en el sistema de referencia por coordenadas, por defecto, en las propiedades de QGIS, en opciones, no lo hemos tocado todavía, lo veremos mañana, pero ahí hay por defecto que los proyectos nuevos se creen con un sistema de referencia por coordenadas estándar, que es otro, que es WGS84, que es el sistema de referencia geodésico que utiliza los sistemas de posicionamiento por satélite americanos, el que utiliza el GPS. Pero después hay otra opción, por defecto también, en la que está configurado que QGIS cambie el sistema de referencia del proyecto al sistema de la primera capa que carguemos, ¿vale? Esto está bien o está mal, porque si la primera capa que cargamos no tiene sistema de referencia por coordenadas, él no va a saber qué es sistema de referencia y entonces lo va a proyectar mal, ¿vale? Entonces, como vosotros vais a trabajar siempre en el mismo sitio, mañana vamos a tocar para que configurar el sistema de proyecto y que no cambie. Quiere decir, que lo que haga sea reproyectar la capa al sistema de referencia por coordenadas del proyecto. Vale. Veis aquí arriba que ya ha aparecido un asterisco. Cuando hago algo que modifica el proyecto, me dice que tengo que guardar. ¿Vale? Voy a colocar las barras de herramientas, la de edición y la de edición avanzada. ¿Vale? Venga, os recuerdo y ya cargáis vosotros la capa. Para cargar nuevas capas, en capa, añadir capa vectorial. Aquí en capa vectorial aparece esta ventana y en vectorial selecciono la ubicación donde está el fichero shape. Si me aparecen todos y quiero ser un poco ordenado y que solamente me aparezcan los ficheros con extensión SHP, lo que tengo que es, en este desplegable de aquí abajo, elegir el que pone archivo SHP de Esri. A ver. Aquí. Archivos SHP de Esri. Y como vosotros lo estáis viendo fatal, voy a hacer una cosa. A
ver, archivo shape de Esri, cargo este nuevo, le doy a abrir y le doy a añadir. ¿Vale? Podría hacer esto con cada uno de los ficheros. Una vez que tenemos la capa, ahora mismo tenemos una capa que es superficial. ¿Vale? Fijaos, yo tengo una de las capas que tiene... Voy a abrir otra barra de herramientas, que es la de... barra de herramientas de selección. Barra de herramientas de selección. Que es la que me permite seleccionar. ¿Veis? Barras de herramientas de selección. Y me abre esta barra de aquí. La acoplo arriba también. Soy un poco pejiqueras. A mí ya veis que la voy colocando en su sitio porque me gusta tenerla en ese sitio. Entonces, con esta yo ya puedo ir seleccionando diferentes elementos. Particularidad, solamente con esa herramienta puedo seleccionar aquellas entidades de la capa que tengo seleccionada a su vez. O sea, yo si selecciono la capa Concejos de Asturias, podré seleccionar elementos de la capa Concejos de Asturias. Si tengo seleccionado Castrillón, o sea, Castrillón, no me permite seleccionar. ¿Veis? No sé si lo habéis entendido, ¿vale? Yo para seleccionar elementos aquí tengo que seleccionar esa capa. Puedo seleccionar de forma puntual, puedo hacer un cercado. ¿Veis? Fijaos, atentos a la pantalla. Atentos a la pantalla. Si hago clic fuera, donde no hay nada, me desactiva todo. Puedo seleccionar uno, puedo seleccionar por cercado, ¿vale? Y me va a seleccionar y deseleccionar, no añade a la selección, ¿vale? También puedo, fijaos, aquí, recordad lo que os decía antes, donde hay una flechita, si pulsamos en la flechita, hay un desplegable. Me dice seleccionar objetos espaciales, que era lo que estaba haciendo ahora. Seleccionar objetos espaciales por polígono. Si dibujo un polígono, haciendo clic en cada uno de sus vértices, y al final pulso botón derecho, me selecciona todos los polígonos o todos los elementos que están dentro de ese cercado o tocan el cercado. Fijaos, si voy aquí y hago, dejando este en el medio, no solamente va a seleccionar el de dentro, sino que va a seleccionar el de dentro y todos los que tocan, ¿vale? ¿Qué más? Pues puedo hacer una selección de objetos espaciales a mano alzada. ¿Qué significa esto? Fijaos, en cuanto hago clic y a continuación ya empiezo a dibujar sin tocar nada más. Si pulso botón derecho, se me suelta. Hago un clic, selecciono, hago otro clic y selecciona todos automáticamente. ¿Vale? Y selección por radio también. Puedo hacer clic. Fijaos, arriba, fijaos en la esquina superior derecha. Atentos, atentas a la pantalla. Fijaos, he cogido aquí selección por radio. Y entonces yo digo, vale, quiero que me selecciones, pues pongo aquí un radio de, está en metros, utilizan las unidades por defecto del proyecto. Vale, pues quiero que seleccione todo el concejo que hay a 10 kilómetros. ¿Ves? Me selecciona. Si ahora hago clic en este y digo, seleccióname todo lo que haya a 20 kilómetros. Vale, me selecciona por radio. Después tengo este otro botón que lo que hace es deseleccionar. O tengo este otro botón, este desplegable, de seleccionar objetos de la capa activa. Podría tener objetos seleccionados en varias capas y solamente quiero deseleccionar el de la capa activa. Los otros los quiero dejar. Y puedo
en el que tengo al lado, seleccionar objetos por valor. Entonces, seleccionar objetos por valor ya aparece una tabla en la que me dice qué objetos quieres seleccionar. Bueno, antes de nada, deselecciono todo, digo, mira, seleccionar objetos por valor. Vale. Esta capa tiene información alfanumérica por detrás. ¿Cómo accedo a esa información? Nosotros estamos viendo la parte gráfica, ¿vale? Pero la parte alfanumérica, donde me dice el nombre del concejo, etcétera, lo tendría haciendo botón derecho encima y desplegando el menú Abrir tabla de atributos. ¿Vale? Aquí tenéis la tabla con toda la información que tiene. Recordad, pincho encima, botón derecho, Abrir tabla de atributos. Y me aparece esta tabla. Esta tabla esta es la información que tiene ese fichero para cada uno de los concejos. ¿Vale? Es más, si yo ahora voy cogiendo y voy seleccionando, fijaos qué es lo que ocurre. ¿Vale? Me va seleccionando el equivalente geométrico. Mira, Castrillón. ¿Vale? Con toda la información. ¿Qué pasa? Que en esta tabla que he abierto, ¿la habéis abierto todos? ¿Cómo se llama? Mirad, atentos, selecciono la capa. ¿Cómo se llama? Botón derecho, Abrir tabla de atributos. ¿Veis cómo lo he abierto? Abrir tabla de atributos. No, cierra esa. Pincha aquí encima, botón derecho. Abrir tabla de atributos. ¿Sí? Vale, pues aquí me está mostrando la tabla de todos los elementos del fichero, pero por algún motivo, imaginaos que ese fichero tiene muchos registros, tiene 10.000 registros, ¿vale? Y no me interesa tener esa tabla con todos los registros, quiero acotarlos y que se me muestren solamente los que tengo seleccionados. Pues aquí en la parte de abajo del formulario hay otro desplegable que dice mostrar todos los objetos espaciales, mostrar objetos espaciales seleccionados, ¿vale? Y fijaos, si yo ahora selecciono estos de aquí, en la tabla solamente me dejan seleccionados esos concejos. O si selecciono Castrillón, solamente me selecciona Castrillón. O selecciono estos. Veis que es interactivo, ¿vale? Otra opción es que me muestre los que tengo seleccionados, los que sean visibles en el mapa. Fijaos, si yo ahora hago zoom, veis que cada vez me va mostrando cada vez menos. ¿Veis? ¿Por qué? Porque estoy ahora mismo, el rectángulo de mi espacio de diseño está centrado en una zona de Nava y por lo tanto en el formulario solamente me aparece Nava. Si yo ahora me alejo, van apareciendo más. ¿Por qué? Porque son todos los concejos que estoy visualizando en la pantalla. Esto se hace así. Fijaos, aquí abajo puedo mostrar todos los objetos del fichero, mostrar objetos espaciales seleccionados o show features visible on map, ¿vale? Muéstrame solamente las entidades que son visibles en el mapa. Puedo mostrar solamente los objetos espaciales nuevos, ¿vale? Si por ejemplo estás editando
y quieres ver todos aquellos que has tocado, pues con esto lo pondrías y dices, vale, yo tengo todos, pero solamente he tocado estos de aquí. Y después podríamos aplicar diferentes filtros. Muéstrame solo aquellos concejos que... O sea, muéstrame en el formulario aquellos concejos que tengan más de X hectáreas, por ejemplo. ¿Vale? Podríamos calcularlo mediante esto. Vale, y ya que hemos sacado este formulario nos viene muy bien, por ejemplo, para borrar campos o para crear campos. Yo ahora mismo aquí tengo 5 campos: el código INE, el nombre del concejo en castellano, el nombre del concejo en asturiano, la longitud, el perímetro del concejo, cuando os toque recorrerlo para deslindar, y la extensión del concejo, ¿vale? Y yo digo, ¿y de dónde habrá salido esta superficie? ¿Vale? Pues yo lo que puedo hacer, luego ya lo veremos, para que veáis un poco el potencial que tiene. Lo que voy a hacer es calcular de forma automática la superficie, pero en hectáreas. Entonces, voy a mostrar, y de todos los concejos. ¿Vale? No tengo que ir, como se hacía antes en CAD, uno a uno, cada una de las superficies. No. Él lo que va a hacer es calcular la superficie para todos los concejos, de forma automática. ¿Cómo lo hago? Primero, aquí en el lapicero este que hay aquí arriba, activo. ¿Veis cómo se han activado muchas de las herramientas de la barra de herramientas? Porque ahora ya me permite tocar, ¿vale? Entonces, una vez que puedo editar, veis aquí que hay un icono en la barra de herramientas del formulario, en esta de aquí, que es un abaco. Pero además, esa misma herramienta la tenemos aquí arriba, del abaco, ¿vale? Pero vamos a acceder a ella desde la barra de herramientas del formulario. Si hago clic, prestad atención a esto, que luego lo voy a volver a repetir porque así se os va a quedar. Fíjate, si yo vuelvo a abrirlo otra vez, abro la herramienta abaco, particularidades que tiene. Lo primero que vemos aquí arriba dice, ojo, que solamente tienes seleccionadas 7 features, o sea, 7 entidades de todas las que hay en la base de datos. Solamente quieres calcular el campo área para esas, y yo cojo y desactivo y digo, si lo activara solamente se calcularía para esas 7, si lo desactivo se va a calcular para todas. Y digo, vale, créame un campo nuevo que se va a llamar superficie. Una limitación del formato shape es que los campos de la base de datos solamente pueden tener 11 dígitos, porque esto se arrastra de los sistemas operativos antiguos MS2. Recordáis que solamente podíamos tener 8 más 3 de extensión, esto era 11. Vale, pues aquí solamente te permite 11 dígitos. Entonces pongo superficie en hectárea. Aquí le digo que me lo muestre en entero, en un número decimal con 2 decimales. ¿Vale? Y ahora aquí voy a buscar la herramienta que me permite calcular para cada una de las geometrías la superficie. Yo sé que es la herramienta área. Vosotros, como no lo sabéis, podéis buscar, ¿vale? Para intentar localizar. Tú dices, coño, tiene que haber una herramienta que sea longitud, ¿vale? Lo único que tenéis que pensar en inglés, ¿vale? Entonces, si aquí pones área, veis que aquí en geometría, en las herramientas, en las funciones de geometría, hay una que es $area. Si yo hago clic encima de ella, me dice aquí la ayuda. Devuelve el área del objeto actual. El área calculada por esta función respeta tanto la configuración del elipsoide del proyecto actual como la de las unidades de área. Por ejemplo, si se ha establecido un elipsoide para el proyecto, entonces el área será elipsoidal. Si no, será planimétrica. Esto lo veremos después en las opciones de proyecto, cómo nos puede influir. De momento lo que nos interesa es calcular un área. Yo hago doble clic aquí y aquí abajo, si os fijáis, aparece, bueno, no lo veis, aparece un número largo con la extensión de la superficie para cada una
de los concejos. Aquí me está mostrando, en previsualización, me está apostando un valor para uno de ellos, para el primero. Me aparece con muchos decimales. ¿Qué pasa? Que eso se va a acotar, como le he dicho que la precisión son 2 decimales, pues va a truncar a 2 decimales. Le doy a aceptar y fijaos, aquí me aparece la superficie. Vale, me equivoqué. Me aparece la superficie en metros cuadrados, porque la unidad por defecto de superficie en el proyecto son metros cuadrados. Si yo quiero que me lo calcule en hectáreas, tendría que volver a hacer lo mismo dividiendo entre 10.000. Ya tengo el campo creado. Entonces, ¿cómo volvería a recalcular ese campo? Pues muy fácil. Voy a abrir calculadora de campos y en vez de crear un campo nuevo, le digo actualizar campo existente. Vuelvo a desactivar lo de Only Update 7 Selected, ¿vale? Y le digo, quiero que me actualices el campo superficie área, que es el que yo había creado antes. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo. Le doy a $área, ¿vale? Y me filtra todas las funciones que tienen ese nombre, área, pero si os fijáis, aquí abajo hay una función que pone funciones recientes. Cuando nosotros estamos trabajando con algunas funciones que muy repetitivas, al final no nos la deja ahí para acelerar la selección. ¿Vale? Hago doble clic en área y esta vez lo único que tengo que preocuparme es decirle que vale, tú coges el $área, le estoy diciendo, cógeme esta geometría, me calculas el área y ahora me la divides entre 10.000. Le doy a aceptar y fijaos, esto de aquí ya son hectáreas, ¿vale? Además redondeadas a 2 decimales. Esto lo haría con la herramienta Abaco y aquí tiene un potencial brutal esta herramienta. ¿Por qué? Porque podemos hacer campos que tengan una función. En vez del valor, ese campo, en vez de almacenar el valor resultante, lo que almacena es la función. De tal manera que si yo modifico la superficie, modifica ese valor. A ver, esto es brutal. Un tanteo para segregaciones, ¿vale? Tú estás jugando y estás con el listado y es que automáticamente estás sacando PDFs, pum, 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 o lo estás visualizando, ¿vale? Y toda la información te la está mostrando. Fijaos. Aquí en si yo en visualización, ¿vale? Luego lo vemos, pero si en etiquetas yo digo etiqueta sencilla y quiero que me des eso. Voy a hacer una un poco más complicada, que es round $área entre 10.000. ¿Vale? Es esa misma función y además estas funciones las podemos utilizar en varios apartados de QGIS, en la parte de cálculo de base de datos, en la parte de las etiquetas, que es lo que voy a hacer ahora. Quiero calcular una etiqueta, round área entre 10.000 con 2 decimales, lo voy a poner muy grande para que lo veáis, le voy a meter unas sombras y quiero que el texto sea 16. Fijaos, ¿vale? Si yo ahora en esta capa que la tengo abierta generara una superficie, automáticamente me está mostrando en la etiqueta la superficie. Pero hay aquí una herramienta muy buena que veremos también cómo editar, que es herramienta de vértices. Si yo ahora me coloco aquí encima, fijaos qué pasa. ¿Vale? Las etiquetas son dinámicas, se van cambiando. Y dentro de esa etiqueta no solamente el área, puedo poner las coordenadas, puedo poner el número de habitantes por manzana, el número de registros afectados por la manzana. O sea, puedo hacer una combinación de un montón de funciones. ¿Vale? Y esas funciones, lo he dicho, puedo acceder desde la parte de etiqueta. O sea, esta ventana, el Field Calculator, puedo acceder desde varios puntos. Y fijaos todas las funciones que tenemos aquí. Tengo función de agregados, puedo acceder a la ruta
puedo conocer de forma automática la ruta donde está el fichero, puedo generar cadenas de texto y truncarlas. Por ejemplo, si un campo tiene información de un propietario y en ese campo el administrativo metió nombre y apellidos todo en el mismo campo, pero yo los quiero tener separados por cualquier motivo, ¿vale? Entonces puedo coger y mediante las funciones de cadena truncar toda la información que hay en el campo, truncarla y decirle, no, me lo separas por espacio. El primer espacio que encuentres es el nombre, el segundo el apellido, el tercero segundo apellido. Puedo acceder al valor de los campos, ¿vale? Pues por ejemplo, la función que os enseñaba antes en el show de este YouTube, como yo tenía dos campos, que es X y Y, los tengo aquí y esos campos puedo acceder a ellos. Al color, puedo acceder a la geometría, puedo acceder a cada uno de los nodos de esa geometría o a la longitud de la geometría. ¿Vale? Pues con la unión de todo esto. Y después tengo funciones matemáticas normales, división, tal, redondeo, resto. Y después algunas, que estas no las he tocado, que es la del sensor data, que es lo que veíamos antes, ¿no? Es que yo puedo introducir en QGIS ahora los datos que me están inyectando sensores que puedo tener distribuidos por la ciudad en tiempo real, a través de lo que se llama el Internet de las cosas. Entonces, hay protocolos de comunicación estándar, MQTT, por ejemplo, que están enviando. Si tú tienes aquí un receptor, recibes esa información, la desempaquetas, y entiendo que en tiempo real podríamos estar viendo en esas etiquetas pues la información de temperatura, de calidad del aire, etcétera, etcétera, en nuestro mapa. Y lo bueno que tiene, cuando os decía antes que lo bueno que tiene QGIS, que ha crecido, es que antes estábamos hablando de las infraestructuras de datos espaciales que nos ofrecen el Instituto Geográfico y el Servicio de Cartografía, pero es que vosotros con QGIS podríais llegar a ser servidores de información, porque QGIS hasta ahora lo vamos a utilizar como una herramienta de escritorio, pero SPC podría estar publicando estos datos en una página web a la que se conectan bien desde la casa o bien desde fuera, ¿vale? Sería un servidor de mapas, también lo podrías hacer. Tú aquí preparas la simbología y con una herramienta que se llama QGIS Server, pues puedes publicar toda esta información, ¿vale? Entonces, fijaos, tengo la información en QGIS, pero por cualquier necesidad tengo que irme a un CAD, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo hacer muchas veces es, vale, yo quiero irme a un CAD, pero con la garantía de que después lo que yo dibuje en el CAD lo voy a volver a importar desde QGIS. ¿Y qué pasa? Que el problema que tenía de compatibilidad entre el mundo CAD y el mundo GIS era el tema de las unidades de diseño, esas unidades auxiliares que utilizaban los CAD, que a veces nos escalaba el dibujo. Entonces yo lo que solía hacer era lo siguiente: en vez de generar un fichero desde cero, desde el CAD, lo que cogía es, me iba aquí a proyecto, me voy a importar, exportar, y digo exportar proyecto a DXF, ¿vale? Me dice que le diga dónde voy a guardarlo. Entonces, aquí en proyecto, en proyectos, voy a guardar en esta carpeta y le voy a llamar, por ejemplo, plantilla. Vale. Simbología, no quiero simbología, quiero que lo único que me dibuje son líneas, puntos y áreas. La escala de simbología tampoco me afecta. La codificación sí que me puede afectar, ¿vale? Si quiero que me dibuje las etiquetas, con el tema de las tildes o símbolos especiales, entonces lo normal es que utilicemos un ISO 88959, ¿vale? El sistema de referencia por coordenadas. Yo puedo estar trabajando en un sistema de referencia, pero quiero guardarlo en otro. Lo voy a mantener, ¿vale? Le digo qué capa
quiero exportar, como nada más tengo una capa, es la que me va a exportar, y le digo usar título de la capa como nombre. Entonces, como tengo una capa, lo que haría sería, por cada capa de QGIS me va a generar una capa en el fichero de XF. Si tuviera, por ejemplo, imaginaos, tuviera una capa de líneas de borde de camino, una capa de parcelas y una capa de edificaciones, ¿vale? Pues en el de XF que me generaría sería un único fichero con 3 capas, con el nombre de las capas de QGIS. Puedo decirle que solamente me exporte las entidades que se están viendo aquí y forzar una salida 2D. Esto yo lo suelo hacer porque a veces puedo hacer cosas raras a la hora de exportar. No quiero que me exporte etiquetas y ya está. Le doy a aceptar y ya está. Fijaos que me aparece esta pestaña que me permite ir directamente al fichero. Y aquí ya tengo un DXF. Si yo lo edito con un editor de texto, ves que un DXF es un fichero plano de texto donde aparece toda la información con todas las coordenadas. Vale, pues yo ahora lo que cojo es, tengo una aplicación de software libre de CAD que es QCAD. Abro ese fichero plantilla y aquí tengo todo exportado a CAD. Lo bueno que tengo ahora es que este fichero de XF, vamos a decir que la configuración es acorde a la configuración de mi proyecto QGIS. Entonces, imaginaos que ahora yo tuviera que dibujar algo. Puedo dibujar lo que sea. ¿Vale? Y ahora lo que hago, lo que a mí me interesa son estas nuevas líneas que yo he dibujado. Lo otro realmente lo he utilizado un poco como referencia, ¿vale? Para poder dibujar en el CAD con las referencias de QGIS y que además ese fichero de XF sea una plantilla. Yo ahora puedo coger y todos estos me los cargo. Es más, desactivo esta, selecciono todo, lo que está en la capa Concejos de Asturias IGN, lo borro y dejo solamente lo que acabo de dibujar y le doy guardar. Bueno, ahí me estaba diciendo la versión del XF que estaba utilizando, que esta era una versión muy vieja, pero nada, yo me salgo de aquí y ahora fijaos, si me voy aquí y lo vuelco, ¿veis? Lo tengo todo en coordenadas. Esto que nos permite trabajar bien CAD, trabajar con GIS, pero no me va a hacer cosas extrañas de unidades de trabajo. ¿Y hubiese pasado algo si en vez de borrar los elementos hubieses eliminado la capa directamente? No. Antes de exportarlo hubiese sido No, lo mismo, ¿no? no, lo mismo. Si te fijas, mira, si yo ahora voy a... Bueno, particularidad. ¿Veis aquí? Aparece un interrogante. ¿Por qué aparece un interrogante? Porque QGIS, el DXF no tiene, internamente no tiene información sobre el sistema de referencia por coordenadas, ni el sistema de referencia geodésico. Entonces, lo que está diciendo ese interrogante dice, oye, que yo he cargado esto, te lo he proyectado encima del sistema de referencia de coordenadas del proyecto, es tu responsabilidad comprobar que esto es correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hago yo este tipo de cosas? De generar una plantilla, esta plantilla exportando primero, dibujo allí, si necesito utilizar un CAD y lo vuelvo a cargar, porque de esta manera sé que todo va a coincidir, ¿vale? Lo único que sí que yo puedo hacer ahora es, aquí hago clic en ese interrogante y fijaos que me aparece el cuadro de diálogo estándar de los sistemas de referencia por coordenadas. Yo le digo que esto es UTM-30, o sea 25830, le doy a aceptar, no toca nada, no toca nada porque lo único es que le estoy confirmando que es correcto y ya estaría. Le doy a guardar, ¿vale? Si voy aquí a abrir tabla de atributos, veis los atributos que me ha importado, o sea, no me ha importado, que me está mostrando del DXF, ¿vale? La capa
como solamente teníamos una capa porque la otra estaba vacía, pues no me muestra ningún tipo de elemento. Las subclases, que son clases del CAD, el tipo de línea, el manejador, un identificador que utiliza AutoCAD para poder manejar estos elementos, y un texto. Si esa información que he importado fueran textos, lo que habría hecho sería, además de al importar el DXF, me habría importado una capa para los puntos o los textos, perdón, una capa para las líneas y una capa para los polígonos. Luego vamos a ver, por esto lo repetís. Vamos a cargar ahora 3 capas que sean puntos, líneas y polígonos, y después lo exportamos y lo volvemos a importar para que veáis cómo se hace, ¿vale? Y lo único que pasa que yo ahora, si selecciono la capa que estoy visualizando de XF, le doy al botón derecho, voy a propiedades y voy aquí a información. Fijaos en información lo que me está dando. El nombre, la ruta que además es un enlace. Si yo hago clic, me lleva a la carpeta donde tengo toda la información almacenada. Me está diciendo que es un tipo de XF, que la codificación es UTF-8, que es una codificación internacional. Me dice que es una geometría de tipo line string Z, quiere decir que es una poligonal con cota, ¿vale? Los nodos tienen cota. Me da la extensión y el tipo de sistema de referencia por coordenadas, pero sigue siendo un DXF. O sea, si yo hago aquí clic, me está llevando al sitio donde está ese fichero. ¿Qué pasa? Que yo con este fichero tengo unas limitaciones. ¿Qué limitaciones tengo? ¿Os fijáis en la barra de herramientas? Está toda gris, ¿no? Bueno, lo único que puedo hacer es copiar los objetos. Bueno, esto es algo muy útil también de QGIS, porque hay veces que necesitamos tener esta línea, está en una capa que yo no quiero editar, pero la quiero copiar para hacer alguna cosa con ella. Por ejemplo, esta de aquí. Si yo la selecciono, puedo decirle desde aquí copiar objetos espaciales, o desde el menú edición. Recordáis al principio que también algunas partes estaban ocultas, también puedo copiar objeto espacial, ¿vale? Y ahora esa geometría está en la memoria volátil del ordenador. Si yo ahora vuelvo aquí y le digo edición, pegar objeto espacial como nueva capa vectorial, es decir, eso que he copiado a la memoria, que podría ser esa línea o podrían ser todos los concejos, lo puedo haber volcado a la memoria y después desde la memoria guardarlo en mi disco duro. O nueva capa borrador temporal. Si yo le digo nueva capa borrador temporal, me pide un nombre para esa capa. Por ejemplo, le digo temp, le doy a aceptar y fijaos que ha creado otra capa que aparece aquí un simbolito, no lo estáis viendo, que parece un chip, ¿vale? Eso quiere decir que la información está almacenada en la memoria, ¿vale? Entonces, si yo cojo y le doy a abrir tabla de atributos, veo que he seleccionado 2 entidades de la otra capa. Cada segmento es una entidad, o sea, cada segmento de la línea. O sea, Cada segmento que he seleccionado, claro, porque yo en el CAD había hecho clic, 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 clic. Pues yo, al hacer así he seleccionado 2, son los que me ha seleccionado. Yo ahora, por ejemplo, aquí le cambio la simbología. Fijaos, había seleccionado esos 2 solamente, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre esos 2 de ahí y la otra capa que tengo de XF vinculada? Fijaos en el menú de arriba, de hacer clic en esta a clic en esta. ¿Veis el lápiz amarillo? Si pincho en la nueva, esa capa es editable. Sin embargo, el DXF no es editable. El DXF es un formato que solamente lo puedo vincular. Si yo quisiera editarlo, tendría que exportarlo. Hay veces que no necesito editarlo, simplemente es algo auxiliar. Y imaginaos, pues cojo aquí
activo y con la capa, o sea, con la herramienta mover, lo muevo, guardo y ya está. Se han editado solamente esas dos, ¿vale? Veis que aquí está amarillo, pero es porque lo tengo seleccionado, ¿vale? Y por último, al importar la capa de XF, si realmente necesito editarla, porque lo que tenía que dibujar lo dibujé en CAD, ya lo tengo dibujado y a partir de ahora voy a continuar con QGIS, pues lo que tendría que hacer es selecciono la capa de XF, le doy al botón derecho y le digo exportar, guardar objetos como. Me dice, ¿cómo lo quieres guardar? ¿En qué formatos puedo guardar esa capa? En formato shape de Esri, GeoFlecha, GeoPacket, AutoCAD de XF, también lo puedo guardar en AutoCAD de XF, aunque sea de XF, en Esri, en todos estos formatos, en GeoJSON, en KML. Esto es muy útil a veces, imaginaos, tienes a tu cuadrilla y tú quieres a tu capataz, pero sabe manejar su teléfono Android, entonces y además hace montaña, le mandas un KMZ o un KML y él va a poder cargar ese KML y automáticamente va a ir al sitio que tú le has dicho utilizando un formato estándar, ¿vale? Sin necesidad de saber de CAD, de GIS ni nada. Entonces yo aquí le voy a decir, bueno, quiero que me lo guardes en KML, vamos a guardarlo en KML para que veáis el ejemplo. Me dice el nombre de la capa, puedo decirle, bueno, pues ruta, el sistema de referencia por coordenadas de salida, bueno, y dónde quiero guardarlo. Vale, pues aquí en proyectos voy a crear una carpeta que le llamo salidas y aquí quiero que el fichero de salida se llame ruta y ya está. Bueno, y después me da la opción, aquí abajo hay una pestañita que dices, ¿quieres añadir el archivo guardado al mapa? En este caso, yo voy a generar un KML que lo voy a mandar a mi capataz. No necesito dibujarlo aquí, ¿vale? Pero podría darse el caso que tuviera el de XF, lo quiero guardar en un formato editable que sea el shape, porque a partir de ahí vamos a empezar a editar. Entonces sí que me interesaría añadir archivo guardado al mapa. Me aparecería otro fichero y el anterior ya lo podría eliminar, ¿vale? Y este ya sería editable. Pero bueno, lo que me importaba es que, fijaos, he generado un fichero ruta KML, bueno, realmente he generado dos, pero en este KMD estaría cómo quiero que se represente ese dibujo en QGIS, ¿vale? El que me interesa realmente es el KML, que no sé si habéis abierto algún KML por dentro. Un KML, que es el formato de Google Earth, es esto que tenéis aquí. Es un fichero de texto plano, el que aparecen las coordenadas y después aparece cierta información y cómo queremos que nos muestre la información en colores. Si yo hago doble clic, me va a abrir Google Earth. Y si todo está correcto, no ha habido ningún error de coordenadas, pues fijaos, me voy a la línea. ¿Qué pasa? Que me ha utilizado una simbología que aquí no lo veo. Aquí podría cambiarlo. Puedo decirle propiedades. Quiero que comparta estilo. Me pones una anchura de 3, un color amarillo chillón, que se me salen los ojos. Aceptar, ahí lo tenéis. ¿Y qué pasa? Que para cada una de las líneas, además, hay información. Esto es súper práctico. Yo lo utilizo para muchas cosas, para intercambiar información, sobre todo con operadores no técnicos, que al final esto lo coges y lo abres con el móvil, ¿vale? O para alguien te pide información porque lo quieren enseñar en una presentación, a todo esto. Todas estas tablas, si os fijáis, lo que aparece aquí en esta tabla es lo que aparecía en la base de datos que había
Aquí tenemos estas capas, entonces el mapa topográfico se va abajo. Encima tengo la ortofoto y encima voy colocando los concejos, los núcleos encima de los concejos y encima de todo las localidades. Y después ya veremos cómo cambiarle la simbología a concejos y a los núcleos y a las localidades para que sean transparentes. ¿Vale? De momento las desactivamos, pero bueno, jugad un poco con arrastrar hacia arriba o hacia abajo. Ahora, para darle un poco de orden, en la parte de abajo colocamos el MTN25, encima colocamos la orto y encima vamos a colocar los vectoriales. Pero de todos los archivos que había en esa carpeta nueva, ¿cuál es el que metemos aquí? Los que tienen extensión .fw, uno a uno. Y una vez que los hemos cargado, lo que tenemos que decirle es, recuerda que en esta pestaña donde pone transparencia, tenemos que decirle que la banda de transparencia sea la 3. Así para cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Que, fijaos, mirad un momento la pantalla, mirad el proyector. Cuando tenemos poca información, pues lo tenemos todo muy sencillo, pero podemos llegar a tener muchas capas. De hecho, me descargué las capas de normalización urbanística que había ahora mismo en el repositorio del visor urbanístico, las que hay ahora vigentes de Castrillón, y deben ser, yo creo, 14, una cosa así, ¿vale? Si las cargamos todas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora toda esa información podríamos vincularla como si fuera dentro de subcarpetas, pero de cara a su ordenamiento, ¿vale? No tiene nada que ver cómo están ordenadas dentro de nuestro disco duro, es simplemente en el árbol. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo coger estas tres que se llaman mapa 20N, las selecciono todas a la vez pulsando la tecla control. Si hago clic en el botón derecho, hay un submenú que me dice agrupar lo seleccionado. ¿Ves? Me lo agrupa y me permite ponerle un nombre a este grupo. Le voy a llamar MTN25. Es como si lo hubiera metido todo dentro de una carpeta. Lo que me permite esto ahora es activar y desactivar el MTN25 a la vez. ¿Vale? Y puedo hacer lo mismo con las ortofotos de Penoa. Le digo agrupar lo seleccionado y aquí le llamo Penoa máxima actualidad. Yo ahora hago clic, 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 ¿vale? Voy asociando la información por el tipo de información. Y estos de aquí los puedo agrupar por entidades administrativas. Antes me preguntabais si los nombres de los campos de la base de datos pueden tener símbolos o acentos y más. Los nombres de los campos de la base de datos conviene que no tengan símbolos especiales. Sin embargo, los nombres de los campos aquí sí que podéis ponerle acentos, o sea, tildes y espacios, ¿vale? Porque además esta estructura se va a replicar en la leyenda. Cuando hagamos la maquetación e insertemos la leyenda, va a estar estructurada de esta forma. ¿Vale? Y ya para rematar, fijaos, para rematar yo puedo coger y decirle que a este de aquí, a la ortofoto, puedo aplicarle una transparencia. Puedo decirle que me aplique una transparencia de 50 y aplicarle una transparencia de 50. De tal manera que estaría viendo por debajo la ortofoto, o sea, por debajo el MTN y por encima la ortofoto.
y ya por encima las entidades locales. ¿Vale? Lo que pasa es que para eso tendríamos que cambiar la simbología. Ordenádmelo todo. Mira, cuando estamos, por ejemplo, navegando, ya tenemos capas cargadas, necesitamos acceder al menú zoom, pero ese lo tenemos oculto, ¿vale? Que sería el... a ver. A ver, barra de herramientas, digitalización... Navegación de mapas. ¿Vale? Fíjate la barra de herramientas. Barra de herramientas, navegación de mapas. Y entonces tenemos las herramientas típicas de cualquier herramienta. El PAM. Desplazar la mano, desplazar el mapa a la selección. ¿Qué pasa? Que si tenemos, por ejemplo, seleccionado, a ver, uno pequeño, Yernes y Tameza, aquí está. Yernes y Tameza. Si hago, lo desplaza a esa zona, ¿vale? Entonces, imagínate, tengo seleccionado uno aquí, estoy en esta punta y le digo, llévame, porque puedes haber hecho una selección, tener una entidad, no sabes dónde, y le dices, llévame a ella. Más, menos, zoom general a toda la extensión de la cartografía, zoom a la selección, vale, zoom a la selección, zoom a la capa, podemos volver a la vista anterior, ir a la vista hacia adelante y después estos botones que veis aquí son los botones para generar los marcadores que decíamos antes. Fíjate, si yo aquí, nuevo marcador espacial, hago un marcador y le llamo M1, guardar, voy a esta parte de aquí y le llamo marcador 2. Voy a la playa, activo y le digo marcador 3. A ver, aquí está. Si voy a administrador de marcadores, a ver si me los muestra. Aquí lo tengo. Fijaos, tengo en esta pestaña, en este panel lateral, tengo el administrador de marcadores, lo que decíamos antes. Si yo hago doble clic, me va desplazando por las diferentes zonas, ¿vale?, que yo he ido registrando. Esto, bueno, a veces es útil. Si tienes que ir de una punta a la otra para ir comprobando cosas, pues se puede hacer. Los marcadores, voy a grabarlo. Lo de los marcadores es en la barra de herramientas de Zoom. Voy a sacarla así para que lo veáis, o lo veáis luego en el vídeo. En la barra de herramientas hay una herramienta que es nuevo marcador espacial. Entonces, lo que hace es guarda, como si fuera un POSIT, la ubicación de la pantalla, como lo tienes, el nivel de zoom y el cercado, ¿vale? Entonces le llamo, vamos a llamarle de otra manera, L1. Si yo voy ahora aquí a la ría de Avilés, cojo y le vuelvo a dar marcador L2. Y si me voy ahora a Occidente, a Villaviciosa, le vuelvo a dar L3. Y claro, se me están mostrando en el administrador de marcadores espaciales, que yo ahora lo tengo abierto, pero vosotros lo tendríais cerrado normalmente. Para desplegarlo, lo que iría sería a el menú ver, mostrar el administrador de marcadores espaciales. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en tu proyecto tienes determinadas zonas de interés, de especial interés, que las tienes guardadas, yo solo tengo que hago doble clic en L1
y fíjate, me lleva aquí. Hago doble clic en L2 y me lleva a la ría. Hago doble clic en L3 y me llega a Vía Viciosa. ¿Entendéis un poco el potencial? Cuando tienes que andar moviéndote de una zona para otra, es muy útil porque no tienes que andar zoom para atrás, acércate. No, voy a esa zona porque me interesa esa zona concretamente. ¿Vale? Perfecto.